Esto Yeles Fartures, con David Castañón. Bueno, en este programa no vamos a hacer nada con la madre de nadie, pero tenemos aquí un invitado que pudo ver a Queen en directo, Damián Arana. ¿Qué tal estás? Bien, gracias por invitarme, la verdad. Muy a gusto, como siempre. ¿Viste a Queen en directo? Sí, bueno, Argentina. No, y es tan viejo, ¿eh? Hombre, bueno. Ya son 62 este año, ¿eh? Pues estás muy bien conservado, estás bien conservado. Sí, pero bueno, sí, en Argentina cuando yo todavía estaba en el instituto y bueno, llegó la noticia de que tal vez iba a ir Queen a Buenos Aires y bueno, de aquella en el instituto era lo que escuchábamos, era lo que oíamos, ¿no? Teníamos todos los discos de los long play de Queen, claro. Toda la discografía. Y bueno, de aquella había que ir a hacer cola a un sitio físico para comprar las entradas. Bueno, todo aquello fue una revolución y claro, el contexto de aquella época, ¿no? Que llegaba un tal, bueno, yo creo que debió haber sido el primer recital o el primer concierto con un montaje bien grande, ¿no? Sí. Importante. Sí. Y sí, claro, yo siempre cuando lo cuento se me ponen un poco los pelos como escarpias, ¿no? Claro, porque recuerdas ese momento y la verdad que, bueno, me acuerdo de estábamos en el campo de Vélez, pero muy arriba, muy lejos del escenario, porque claro, de aquella el coste de la entrada también seguía siendo alto, entonces bueno, había para lo que había. Claro, y gracias que se pudo ir, ¿no? Pero ya eres un chavalín. Ahí sí, bueno, tenía, pues en el 81 yo tendría, 81, ya no me acuerdo cuándo fue, yo tendría 16, 17 años. Claro. Sí. Bueno, yo también conocí-lo va unos cuantos años, no tantos, pero va unos cuantos años, porque fue de los primeros que empezó en Asturias con el movimiento cervecero. Yo conocí a Damián haciendo cerveza. Les vueltes que de la vida, y es verdad que ahora es una de las personas que más sabe de vino que tenemos aquí en Asturias. Pues igual, hay mucha gente que sabe. Eso, por eso no puse pero bueno, sí es verdad que sois unos cuantos ahí. Sí, bueno, y que además vais haciendo grupo, que es a mi préstame, y entre vosotros vais a ir retroalimentando vos. Sí, la verdad. Y eso es guapo. Pero bueno, sí que ya es una aficionado a todo esto del comer bien y el beber bien, donde van muchísimos años. Bueno, tuviste la hamburguesería Bor también, muchos años. El Cencerro, el Bor, la Arana, una trayectoria ahí de hostelero bastante larga. Y ahora dedicándome a la formación en hostelería, así que mucho más tranquilo, más relajado. Pero bien. Bueno, y es verdad que, claro, tienes mucho... entraremos en eso. Estamos aquí porque vas a hacer una prueba de vinos solidaria. Vale, cuéntame un poco de qué va eso, porque estamos a tiempo todavía de apuntarnos. Sí, todavía quedan unas plazas, no quedan muchos. La verdad que a veces mucho se usa como política de marketing, pero bueno, deben quedar 8 plazas, porque la idea, el aforo que hay en Umami son unas 40 personas y... Ayer hablé con Jorge, que es el oftalmólogo, el presidente de la ONG, y me decía que había 28 o 29 plazas ya compradas, así que bien. Y bueno, sí, una cata es una ONG que se llama Stop Ceguera, con la que colaboro desde no hace mucho tiempo y... Bueno, es un grupo de oftalmólogos, enfermeros, optometristas. Va un grupo, se hacen campañas anualmente. Este año se van a hacer 4. Ahora mismo hay una campaña en Kenia. Y lo que hacen es operar gente que está ciega, pero lo operan, claro, es una ceguera que es reversible, ¿no? Porque es un problema del cristalino. Que por alta irradiación solar,
condiciones no muy higiénicas. Bueno, imaginaros que estamos hablando, ¿no?, en medio de la nada en África. Y bueno, esta gente que está ciega, pues muchas veces necesitan a un crío de la familia que está escolarizado, que tiene que dejar el colegio para poder llevarlo. Las hacen como de lazarillos, ¿no? Claro. Y entonces cuando le devuelven la vista a una persona de estas, no solo recuperas a esa persona, sino que recuperas al crío para volver a meterlo en el colegio, ¿no? Claro. Es que es una cuestión súper importante. Claro. Y que después, bueno, lo que a lo mejor aquí el coste de reemplazar un cristalino es una intervención muy cara, pues ahí con 15 euros le devuelves la vista a una persona. Con 15 euros. 15 euros. Claro. 15 euros por persona es el coste que tienen de material prima, porque además es la campaña, ¿no? Toda la gente que va a la campaña se hace cargo de sus propios costes, ¿eh? El coste de lo demás es toda la parte organizativa, materia prima, material desechable, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, buscando maneras de colaborar, pues se nos ocurrió, bueno, que lo que tenemos un poco al alcance de la mano, ¿no? Es decir, bueno, el mundo del vino, organizar una cata, cobrar una entrada que por ese dinero que pagas la entrada, Hacienda después te devuelve el 80% porque es como una donación. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos organizándola el próximo miércoles 10 en Umami. Y bueno, la verdad que todo el mundo con el que hablé para que nos echara una mano, enseguida, rápidamente, todos nos ofrecieron lo que necesitáramos. Umami por un lado, la Alianta Eventos por el otro, y después, bueno, los distribuidores también con los que hablé, todos enseguida, dame lo que necesites. Claro. Bueno, no sé si los puedo nombrar. Sí, claro, bueno, que sí. Jorge Sí, Conde Prendes, claro. Coaya, Ferreiro Selección, que Felipe. ¿Qué más tengo por aquí? Mega, tengo a Mirando al Cantábrico y a Más que Tinto. O sea, todos ellos van a colaborar con vinos que, bueno, mucha gente me pregunta, ¿pero qué vinos va a haber? Es que tampoco los quiero decir porque va a haber... Ya. No, más que nada porque la idea es arrancar con una cata ciegas, precisamente. Ajá. Porque, claro, hay que ponerse también un poco en la piel de la gente, ¿no? Está bien hilado, Entonces, claro. bueno, vamos a arrancar. Entonces no quiero decir qué vinos van a ser, porque No, si no, no, al final no, acotamos mucho. Entonces, Lo que sí que sabemos es que son vinos de calidad. También te digo que con lo que hay detrás, ya esto ya es casi como frivolizar un poco, sí, ¿no? sí, pero bueno, sí, es verdad. Pero bueno, son estando tú por medio y ya viendo más o menos de los que te estás rodeando ahí, claro, pues claro. sabes que la materia prima va a ser buena. Exacto. Al final son proveedores de vinos que tienen vinos de calidad y que, aparte, bueno, los seleccionamos y que colaboraron, vuelvo a repetirlo, enseguida, en cuanto mandé mensajes o llamé por teléfono, todo el mundo enseguida lo que necesites y ahí están. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse? Pues podéis entrar, bueno, a ver, os paso, te lo dejo después si quieres, pero... Vale, bueno, en Stop Ceguera se llama sí, la ONG, Stop ¿no? Ceguera, la ONG, en la sí. web de Stop Ceguera, Vale. tenéis ahí una página que podéis entrar y lo tenéis lo podéis hacer por Bizum o por transferencia. Que hay que hacerlo por estos métodos que a lo mejor no son los más ágiles, pero como va con el tema de la devolución fiscal, pues claro, tiene que quedar registrado por ese medio de pago. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Y si no, bueno, en mi perfil de Instagram lo tenéis también, está fijado lo de la cata a ciegas y ahí tenéis toda la información. Y bueno, eso, esperamos a ver si completamos el aforo, que sería lo ideal. ¿De precio estamos hablando? ¿Cuánto ya? 42 euros. 42 euros. De los cuales el 80% para la declaración de la renta que vienen nos lo reintegra Hacienda, así que... Vale, sí, la verdad es que no 10 euros nos va a costar. Efectivamente. Y va a haber algo de picoteo, va a haber unos aperitivos que van a poner la gente de Umami también. Vale. Entonces, bueno, yo creo que al final va a estar Jorge, el presidente de la ONG, que al principio va a comentar un poco para contar un poco toda la gente. Y yo creo que, bueno, que va a quedar algo chulo, algo, bueno, que al final es echarle una mano
sobre todo a la gente de allá, sin duda, pero es echarle un poco una mano al grupo de médicos, enfermeros, optometristas, logísticos que van. O sea, es que la logística de mover toda el equipamiento por ahí, de montar un quirófano que se monta en un sitio que si entráis en la página web vais a ver lo que es el quirófano, que el quirófano está muy lejos de lo que de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos en mente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? A mí realmente yo no sabía de la existencia de la ONG hasta no hace mucho y un día fui a una reunión de casualidad y dije, ostras, es que al final muchas veces gastamos 10 euros en suscripciones que nunca usamos. Sí, sí. O en comprar tonterías continuamente. Que acaban en un cajón. Eso, oye. Y digo, jolín, pues mira, 10 eurinos al mes, que vuelvo a repetir, que después eso, el 80% te lo devuelve Hacienda. O sea, ya. Al final. Entonces, bueno, ahí estamos. Además, ahí tenéis, que lo estuve viendo, como una especie de fila cero para las personas que no puedan ir, que puedan donar, o que también se puedan, asociar a la asociación, que se suscriban con los planes que tengan. Exacto, Y que ellos se pueden suscribir a partir eso. de 5 euros. Eso, oye. Que si no quieren ir a la cata por lo que sea, pues oye, se puede suscribir 5 euros al mes y que queréis colaborar 6 meses, cuando os queréis dais de baja y ya está. Claro. Sin problema, sí. Eso, todo lo que se pueda ayudar ahí, pues bienvenido. Y ya como atractivo, ya que estás tú haciendo una prueba de vinos, quiero decirte, estoy seguro que no vas a poner Ramón Bilbao. Va a haber vinos distintos que se salen un poco de lo normal, ¿no? Vinos no tan conocidos y que seguro que muchos, personas aficionadas al vino hasta no van a conocer. Sí, bueno, va a haber cosas muy chulas, la verdad. Claro. En principio había hecho 5 vinos, la idea era hacer 5 vinos, pero bueno, los proveedores, los distribuidores, la verdad que se volcaron y bueno, ya tengo 6 vinos para la cata. Y va a haber blancos muy interesantes, tintos originales y un espumoso. Así que, vale. Y también... el espumoso no es muy diferente. No voy a decir nombre, pero bueno. Entres. Pero bueno, sí, va a ser un espumoso rosado, pero bueno, ese lo dejaremos para el final de la cata, así que no hay problema. A la vez, tienes un podcast con 2 de los grandes de Asturias, que son Felipe de aquí del Rías, aquí al lado del estudio, y Tano, del gaitero, que aparte del mundo del vino, pues oye, Tano también tiene un nombre muy grande. Tienes un podcast que se llama Descorchados, que es buenísimo. O sea, una forma de falar del vino con gente que sabe mucho, pero de una forma que todos los que no sabemos tanto podemos entenderlo y engancharnos. Sí, bueno, a ver, esto empezó como... Oye, hacemos esto, venga. Un día calentucos, ¿no? Con unas botellas, ¿no? Sujétame cubata, ¿no? Y bueno, nada, empezamos un poco no, de manera súper artesanal, grabando muy con cosas muy así nomás. Y bueno, poquito a poco fuimos evolucionando. Al principio estaba Leticia de Casa Maravilla también con nosotros, pero bueno, Leti como viaja mucho, que tiene su otro negocio en México, no para casi. Ya. Entonces bueno, al final acabó decidiendo dejarlo un poco porque si no, no podía cumplir. Y bueno, ahí vamos, nos aprendemos mucho con la gente que hablamos. La verdad que el podcast para nosotros, aparte de que nos gusta hacerlo y lo pasamos bien haciéndolo, para nosotros mismos es súper didáctico, ¿no? Pues bueno, al final poco a poco vas cogiendo un poco de nombre dentro del sector del vino y bueno, cada vez te resulta más accesible gente que te parecía que estaba muy lejos, ¿no? Ya. Y bueno, qué sé yo, no sé, hablar con Pedro Ballesteros, que es un Master of Wine, o hablar con Pedro Parra, que es el tío que más sabe de suelos en el mundo. Claro, para nosotros es que es como tener una masterclass en directo, ¿no? Claro, y luego sirve también para... Yo un mundo que siempre fue un poco snob, ¿no? Para las personas que no estábamos ahí. Entonces, al final, quizás siempre acabamos pidiendo los mismos vinos que están ahí por desconocimiento y no querer meternos en matos. Por eso es tan necesario que
que faléis de ello y que abráis el espectro y que, oye, que empecemos también un poco a probar cosas distintas y que sepamos lo que está bueno, lo que está malo, cuando nos están dando gato por liebre y no, esas cosas. Sí, no, eso pasa mucho. Y después, bueno, un poco la idea del podcast fue, cuando decidimos arrancar, fue un poco eso, ¿no? Acercar el vino a la gente, ¿no? O sea, romper todo eso, lo que decías, ¿no? El esnobismo, el encorsetamiento, el que si no sabes no puedes beber. No, vamos a ver. Si lo pruebas y te gustó, pues ya está. Claro. No hay más, hay que beberlo, punto. El tema es que bueno, que se montó durante muchísimo tiempo un poco ahí, ¿no? Un halo de misticismo sobre el vino que al final yo creo que ahora se está pagando, ¿no? Porque bueno, el consumo está bajando bastante. Bueno, también el tema salud está influyendo un poco, pero bueno, sí es verdad que la corriente, que es lo que nosotros notamos hablando en el podcast y que es lo que escuchas por ahí, que bueno, que la gente está bebiendo menos cantidad, pero un poco de mejor calidad, ¿no? Y de hecho yo creo que cada vez más empiezan a aparecer sitios que tienen algún vino que, bueno, diferente. Bien, yo creo que es una evolución lógica, ¿no? Al final Bueno, pero habrá que encontrar el equilibrio, pero igual estás pagando ahora casi por una copa en algunos determinados sitios lo que antes pagabas por, no voy a decir la botella, pero bueno, por 2 copes. Sí. Bueno, también es verdad que el vino subió mucho después de la pandemia. Empezó a haber escasez de varias cosas, de botellas, y bueno, al final ahí los precios se dispararon un poco, los costes, y nunca más volvieron a lo anterior. Pero bueno, en general... Sí, porque el vidrio también subió para el mundo de la cerveza y para el mundo de la sidra. Sí, pero bueno, yo creo que, a ver, al final hay un tema que en España que, por ejemplo, los vinos franceses todos los años, desde hace muchos años, siempre fueron subiendo en función de la inflación, ¿no? Y en España los vinos nunca subían de precio, o muy pocas veces. Entonces, claro, realmente... A ver, el vino español a nivel internacional es muy barato. Que nos cuesta pagarlo es otra cosa. Pero a nivel de coste de una botella, la comparamos con ir a tomar una botella a cualquier parte del mundo y el vino español sigue siendo barato. Entonces, claro, había un desajuste ahí muy grande. Entonces, yo creo que, bueno, ahora se arrimaron bastante a los precios más lógicos. Porque, bueno, al final hay que pensar que también la gente de Cangas o de cualquier otra denominación que haga vino tiene que vivir. Hay mucha gente que vive de vino. O sea, ya no solo... No solo el del bar. Claro, y cuando pensamos en vino de España, yo creo que la mayor parte casi de lo que se produce vino a granel en Castilla-La Mancha, que eso debe ir para todo el mundo, ¿no? Pero es como lo de la sidra. Yo muchas veces... A veces vas a alguna sidrería y tal y ves muy pocas mesas con sidra con denominación de origen. Jolín. Ya. Sí. Por la diferencia... Sí, estoy de acuerdo. Estamos echando... Si por €1 más vamos a echarle una mano al paisanín que está apañando la manzana, que está doblando ahí el lomo y cargando sacos en una furgonetuca. Joder. Yo, salvo que conozcas al Yagar, que hay mucho Yagar pequeño y medio que sabemos que no está dentro de la DOP, pero que la manzana es asturiana... en cuanto te vayas a un tamaño medio, hay que pedir DOP, porque ya la forma de echar a andar esa rueda claro, que la economía circular. Claro, es que al final hay mucha gente que... Por eso es que lo que pasa es que siempre se ve el último eslabón, ¿no? Que es el del bar. Y el del bar no es que tampoco tenga unos márgenes tan altos, porque los costes de los bares también se han disparado, ¿no? Ya. Pero bueno... yo creo que al final hay que pensar un poco en el origen, ¿no? Que tiene que ganar el del viñedo, el viticultor o el que tiene los pomares, y de ahí hacia adelante, pues bueno, tratar de que los márgenes sean lógicos para todos, ¿no? Porque al final la gente tiene que vivir. Claro. Cangas, ¿qué tal? ¿Tú que llevas viviendo de cerca el proyecto años? Pues Cangas a mí cada vez me sorprende. El Cencerro históricamente siempre hubo vino asturiano. Siempre tuvimos ahí desde que... tuvimos en el Cencerro, que empezamos con la carta ya hace muchos años, que teníamos una carta, la verdad, de aquella muy... Que esas cosas hay que valorarles. Potente. Cuando no topabas vino asturiano en casi ningún sitio, en el Cencerro habíalo. Sí, yo siempre tuve vino ahí en la carta. Y siempre me pareció que, bueno, al principio, como todo, el que haga todo bien a la primera, pues no aprende nunca más nada. Entonces, bueno, había que aprender, había que mejorar muchas cosas.
Y claro, esto no es como hacer cerveza, que si mañana a mí me sale un lote mal, lo hago al día siguiente. Ya. Esto aquí hay que esperar un año. Ya. Entonces, claro, los tiempos del vino no son los de la cerveza. Hay que ir para aprender, hay que esperar a la siguiente añada y hay que probar y hay que volver a corregir y un montón de cosas. Entonces, sí es verdad que al principio eran vinos que costaba beberlos porque eran muy rústicos, pero bueno, ahora la viticultura se está profesionalizando, cada vez hay enólogos de más renombre, como Rafa, bueno, hay mucha gente que está trabajando muy muy bien. Carmen me parece espectacular, ¿eh? Carmen, estuvo aquí en la radio hace poco. Carmen a mí me parece, aparte tiene un empuje, tiene una garra. Remango puro esa señora. Buah, sí, me encanta. Empezar a hacer vino con 50 y pico años. Y hace unos vinos que están perfectos, o sea, que están muy buenos. Joder. Sí. Están muy buenos. Y bueno, muchos, o sea, hay varios y cada vez más. Y yo creo que los blancos, sobre todo, los tintos son muy identitarios, ¿no? De lo que es Cangas, sobre todo. Hay uno que es Escolinas, que tiene la mezcla canguesa que le llaman, y es verdad, tú lo hueles y dices, esto es vino de Cangas, sí. Y no te equivocas. Sí. Y después, bueno, ahora mismo yo creo que hay muy buen nivel y que creo que van a seguir subiendo porque cada vez se están especializando más y eso es muy bueno. Y luego también sirvió un poco que lo que decíamos al principio, ¿no? Que empieza a pasar un poco el tema de la riojitis y la riberitis y que en el mundo del vino constantemente dame la sensación que estáis buscando cosas nuevas, ¿no? Y sabores nuevos. Y ahí ese rollo de los vinos atlánticos que se dice, ¿no? Cantábricos y tal. Sí. Igual nos ayudó también un poquitín. Sí, yo creo que también influye que el mercado cambió, el consumo. No hay tantos perres. No pasa tanto por el dinero. Yo creo que va más porque el mercado del vino, nosotros hace 15 años atrás o incluso algo menos, bebíamos vinos con muchísima estructura, muchísima extracción, mucha crianza, mucha madera, y ahora el péndulo se fue totalmente hacia el otro lado y ahora todo el mundo queremos beber vinos con frescura, con acidez, más fluidos. Y eso sí le vino bien al vino de Cangas, ¿no? Porque, bueno, el perfil del vino atlántico es eso, ¿no? Vinos más frescos, más ligeros, un poco menos de grado y bueno, buscando la acidez. Y al final eso yo creo que le vino muy bien y le vino muy bien sobre todo para colocarse en sitios también fuera de Asturias, ¿no? Porque, bueno, en Madrid ya hay muchos sitios que tienen vinos de Cangas y, bueno... poco a poco ese cambio que hubo en el consumo de vino, en el estilo de consumo, que bueno, cada vez se buscan esos vinos con más fluidez y más ligeros, le vino muy bien. O sea, que no te has preocupado con esta gran crisis que dice todo el mundo que está pegando el mundo del vino, ¿no? Hombre, estás muy preocupado? Vino, sí, a ver, preocupado, no preocupado. Sí, es verdad que todavía estaba escuchando un podcast que estaban hablando de una bodega que se llama Mustiguillo, que estaba diciendo que claro, que hay muchos viñedos plantados en suelos que debería haber patata o remolacha. Y claro, el problema que hay es que hay mucha producción de vino, más del que se va a consumir. Entonces, que el problema que lo que habría que hacer es empezar a arrancar viñedo, sobre todo el que no está en zonas o en suelos que no son aptos. Ya. Que sí, al final da uva, pero puede ser uva de cualquier sitio de España. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Al final, el mercado va a acabar equilibrando porque va a haber gente que va a dejar de vender sus vinos, va a tener que cerrar la bodega o que arrancar el viñedo y eso va a hacer que después se acomoden los volúmenes y volvamos a una estabilidad. Pero bueno, se conjugó un poco todo, ¿no? El tema de bajar el consumo por un tema de salud, que hay mucha gente que está por eso. Entonces, pero bueno, como decía Pedro García, el director de la clínica del Molinón, que aparte es colega y tiene ahí una parte en una bodega y que le gusta mucho el vino, que muchas veces la salud mental también es bueno tenerla. Y abrirte una botella de vino y tomarte una copa
con un amigo, con una amiga, con la parienta o con quien sea y hablar un rato o sentarte con una copa de vino, leer un libro, ese momento a nivel mental tiene lo suyo, es súper importante. Al menos, no sé, nosotros nos pasa, que cuando estás ahí y abres una botella de vino, estás hablando, esa conversación fluye de otra manera. Estoy completamente de acuerdo. Y eso es salud mental también. Sí, sí, sí. Y eso hay que también verlo un poco. Hay que cuidarla, claro. Bueno, pues Damián Arana, este miércoles que viene, el día 10, va a hacer una prueba de vino solidario para la ONG Stop Ceguera, a la que podéis apuntaros, pues podéis entrar en la web de Stop Ceguera, también podéis entrar en el perfil de redes sociales que tiene Damián, o preguntáis a él, o preguntadme a mí, o lo que queráis. Va a ser en un Mami Sison a las 8 de la tarde, y costaba, me decías... 42 euros. 42 euros, de los cuales te devuelve... Hacienda el 80%. Hacienda el 80%. O sea que... ¿Qué queréis que os diga? Hay que llenarlo, hay que hacer lista de espera para que tengan que hacer otros 4 o 5 más. Ojalá, ojalá. Vale, muchas gracias también. Un abrazo fuerte. Gracias a ti y nada, ahí os esperamos y nada, pues a ver si te veo por ahí. Efectivamente. Muy bien, gracias.